Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Seguimos analizando la situación del país y ahora estamos por cumplir el primer mes del periodo ordinario del presidente Noboa y la nueva asamblea ya cumplió un mes de acciones, de trabajo en este nuevo periodo que empezó el 14 de mayo. Estefanía Luzuriaga es docente de la Universidad de Casagrande, analista política, para hablar con nosotros sobre este tema. Hola Estefanía, gracias por estar con nosotros. Esa pregunta, la evaluación de estas primeras 3, 4 semanas de las nuevas autoridades del país. Buenos días, Milton, Verónica, mucho gusto compartir esta entrevista con ustedes. Creo que hemos visto un primer mes donde la narrativa del gobierno ha sido la gestión, ¿no? Creo que han tratado de generar una cohesión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y eso se visibiliza justamente en la aprobación de proyectos de ley. Como hace mucho tiempo, digamos, no se veía justamente por la participación del Ejecutivo y del Legislativo con una mayoría del mismo partido, una lógica que nos hace pensar un poco al modelo que antecedía el gobierno de Lenín Moreno. Creo que también vemos que hay una focalización en encaminar acciones desde el gobierno en dos ramas. Evidentemente, corrupción y seguridad ha sido parte de la agenda política y recoge un sentir ciudadano, a pesar de que en Guayaquil en particular hemos vivido unos picos de inseguridad importantes, sobre todo durante lo que fue la semana pasada. Y por otro lado, vemos que el gobierno también está manejando en su agenda un tema importante de procuración de fondos a partir de la implementación de impuestos focalizados o la fiscalización y la veeduría en que se cumplen impuestos, como lo que anunció la vocera oficial el día lunes. Ahora, hablemos un poco del tema político, la relación con el legislativo. El presidente logra esta mayoría cuando parecía que iba a ser una asamblea muy complicada para el gobierno por estas dos fuerzas políticas grandes, pero tiene la habilidad el presidente Noboa y su equipo de gobierno de consolidar una mayoría a su favor, menospreciando además al bloque político de la Revolución Ciudadana. Sí, definitivamente yo creo que cuando veíamos los resultados después de la elección para asambleístas, se pensaba que íbamos a ver una asamblea que estaba inmensamente dividida y que tenía dos fuerzas políticas. Yo creo que el manejo estratégico que se ha hecho de las alianzas por parte de ADN ha resultado justamente en que ellos tengan una mayoría que, si bien no es invasiva, les permita justamente aprobar y legislar, cambiando un poco la cara, como decía yo al comienzo, de lo que ha venido siendo desde el gobierno de Lenín Moreno para acá, el quehacer de la Asamblea. No podemos decir si esas alianzas se van a sostener en los 4 años o si van a cambiar. Lo que sí va quedando claro es que evidentemente, por lo menos a estos 100 primeros días, que suele ser el primer corte de análisis importante que hacemos cuando un gobierno es electo, vamos a ver una asamblea que va a seguir siendo de corte ADN, y definitivamente entre el legislativo y el ejecutivo hay como una batalla por transformar esta percepción, este imaginario de lo que la identidad estatal ha venido siendo. Creo que eso también es importante mencionarlo. Estefanía, buenos días. Respecto a su relación con la Asamblea, con el Legislativo, también hablemos de la oposición. ¿Qué ha pasado en este tiempo con la oposición? Ha sido casi nula y el presidente ha podido hacer prácticamente lo que ha planificado hacer. Yo creo que la oposición ha sido, no sé si nula, pero por lo menos ha sido silenciada en términos de cómo se ha organizado las fuerzas dentro de la Asamblea. Creo que vemos una práctica que es justamente divide y vencerás. Yo creo que justamente eso ha ocurrido, por ejemplo, dentro del movimiento indígena. Avisorábamos ya en estos espacios previo al resultado electoral para presidenciales del 2025 que
que para la CONAI, Pachacutic, poner la carta de ISA en la papeleta podía generar justamente una fractura y es lo que estamos viendo. El gobierno y ADN ha utilizado justamente lo polarizante de la figura de este líder indígena para dividir digamos, un grupo que podría ser una fuerte oposición y por otro lado, Revolución Ciudadana todavía no entiende, todavía no se despierta y no es capaz de asumir que necesita reorganizar la estrategia en esta nueva cancha de juego. Yo creo que ellos representan a un grupo importante de la población, a un sentir popular y a unas demandas sociales que son válidas y vigentes, pero como están manejando digamos, su cantidad de curuñas y su peso en la asamblea, no va a funcionar. Necesitan reagruparse y necesitan pensar que también hay formas de incidir desde las periferias. Ahora, ya que menciona a la Revolución Ciudadana, ¿usted cree que están viviendo el peor momento de su historia? ¿Usted cree que la Revolución Ciudadana tiene que hacer un giro total en su forma de manejarse o está condenada a la desaparición? Yo creo que están viviendo su primera crisis. La Revolución Ciudadana llega como un partido que llega dominante, digamos, con esta idea, digamos, de Rafael Correa y de darle correa a todo el establishment político del momento. Entonces ellos llegan con mucha fuerza y creo que es su primera crisis. Yo no creo que el partido esté condenado a desaparecer. Creo que está de cara a una gran necesidad de renovación del discurso político, un discurso que está desgastado, renovación de liderazgos, aceptar que necesita figuras que sean líderes para poder evolucionar, es decir, no podemos seguir minimizando a aquellos que podrían tener reales posibilidades de representar al partido y a las demandas sociales de su base. No sé si lo vayan a lograr, no sé si efectivamente estén a tal punto de ser capaces de verse como institución, como partido político y entender que es necesario abrir espacios a otras figuras. Ahora, en el tema del oficialismo, eh, el lado difícil de la historia es que ya no hay cómo culpar a nadie. Es que el presidente logre una victoria de 11 puntos de ventaja, más de 1 millón de votos, en un resultado histórico, logra un control en el legislativo. Es decir, tiene todas las herramientas del caso, incluso una ley de inteligencia que le da más poder al gobernante de turno. eh, Se le acabaron los pretextos, es decir, ya no se puede regresar a ver atrás, porque si regresas a ver atrás, estás viéndote a ti mismo. Sí, definitivamente este gobierno, que ya es el periodo regular, obliga justamente a que la implementación del proyecto político de ADN se dé y se dé de manera eficiente y que responda realmente a estas promesas que se han hecho durante la campaña porque ya no va a haber a quién culpar, como Milton mencionas hace un momento. Sin embargo, yo creo que eh, hay un trabajo intencionado, por lo menos lo que hemos visto en este primer mes. A mí me gusta como para hacer una lectura un poco más profunda, esperar los 100 primeros días, pero este primer mes yo creo que vemos que se ha, digamos, cohabitado entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que les permitiría una mayor gobernabilidad, que es una de las grandes crisis que los ecuatorianos hemos venido viviendo, es decir, ya no tener a la Asamblea como este freno, como este, digamos, como este ente sin capacidad real de gobernabilidad alternativa, va a permitir esa implementación del proyecto político de ADN. Como decía, creo que la apuesta por digamos, por la procuración de fondos del Estado, que es una problemática grave y real, es una apuesta que no tiene un alto costo político, primero porque está apelando a tasas o a impuestos focalizados a grupos específicos. Eso cumpliría, digamos, la promesa de no elevar impuestos para la ciudadanía. Habrá que ver cómo eso luego se implementa en la práctica. Escuchaba algunas de las cosas que decía la vocera ayer, por ejemplo, estos responsables del cumplimiento. Como principio, como lógica, suena positivo, digamos, tener una persona técnica en estas instituciones del Estado que valide y que sea veedora del cumplimiento, suena como algo positivo, pero tenemos que ver la implementación de esas propuestas y de esos planes. Estamos hablando con Estefanía Luzuriaga, ella es docente de la Universidad Casa Grandes, analista política. Son las 8:36. Está bien, en todo caso, haciendo un balance de este primer mes, podríamos decir que ha sido positivo tanto para el primer mandatario como para el país en general. Hemos tenido algo de estabilidad. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo considero que este primer mes puede, como balance, Verónica, es positivo. Vemos primero estabilidad, vemos que la hiperpolarización y la fragmentación, tanto en el discurso político como en la ciudadanía, ha desescalado, producto obviamente de salir de un periodo de campaña y justamente de este, como decía, de este acuerdo por la gobernabilidad entre el legislativo y el presidencial. Creo que también vemos que en números e indicadores macroeconómicos, el país en este primer mes ha mejorado. Eso nos da, digamos, luces de que las acciones que se han tomado de orden económico están dando respuestas y vemos intenciones claras de atacar la corrupción, la seguridad y la crisis fiscal del Estado, que son problemáticas importantes. Habrá que darle un poco más de tiempo para ver cómo evolucionan estas acciones. Ahora, hablemos un poco de esta forma nueva de comunicar, bueno, no nueva, de esta forma de comunicar que el presidente Noboa ha decidido, que es a través de una portavoz de Carondelet, haciendo Ujú. algo parecido o tratando de hacer algo parecido a Casa Blanca, Casa Rosada, en este caso sería el Salón Azul, pero el tema es más que la forma, es el fondo. Es que busca el gobierno al tener una figura como un portavoz. Bien, yo creo que tiene algunos propósitos. Un propósito, evidentemente, es tratar de tener algo de incidencia en el framing que se le da al debate público. Es decir, cuando ellos hacen el ejercicio de vocería oficial, de alguna manera se dan los anuncios desde una posición y una posición que se espera sea favorable. Por otro lado, también creo que busca generar un canal de comunicación con los medios tanto tradicionales como digitales. Una crítica que se le dio al gobierno transitorio era la dificultad para conectar con diferentes instituciones del Estado. Creo que es una respuesta, es decir, es darles un espacio a los medios y que los medios utilicen también ese canal para llevar preguntas y preocupaciones ciudadanas. Y por otro lado, creo que también ayuda a no desgastar la figura del Ejecutivo en todas y cada una de las, digamos, de los anuncios o de o de las noticias que tengan que darse desde Carondelet, dejando obviamente al vocero principal del proyecto político, que es el presidente Daniel Noboa, para temas que sean transversales para el mismo proyecto político. Pero la vocería lo que hace de alguna manera es unificar y consolidar, controlando, como digo, el framing de estos anuncios. Claro, el problema es que no hay esas respuestas y es, a ver, es natural entender que una persona no puede saber de todos los temas, no puede tener toda la información. Además, si tú te preparas y preparas, digamos, desde la A hasta la N para decir y para informar y para tener respuestas, nunca va a faltar un periodista que te pregunte sobre la M, la O, la P o la Q y no puedas responder. Entonces, eso no es que desgastas solamente su figura, desgasta la información del gobierno, porque aparentemente, y sí, hay que entender, ella no es técnica, ella no es electricista, ella no es ingeniera eléctrica, ella no es ingeniera de petróleos, y muchas veces las preguntas que se hacen son muy dirigidas en ciertos aspectos que seguramente nadie los va a poder responder de una manera tan profunda como se esperaría. Sí, definitivamente yo entendería el espacio de vocería como un espacio de anuncios principalmente, como coincido con el criterio de que no es experta en todos los temas. Creería que esa vocería no anula la vocería de los ministros o de los representantes de las diferentes entidades competentes. Creo que es principalmente para unificar la narrativa, para unificar el tono de las comunicaciones que hace Carondelet más que para agotar las explicaciones sobre las problemáticas. Luego me imagino que dentro de las agendas de las diferentes carteras del Estado estará justamente ampliar, profundizar en las diferentes temáticas digamos, que se notifican durante la vocería oficial. Gracias, Estefanía Luzuriaga, analista política, docente de la Universidad Casagrande, por habernos acompañado. Buen día. Buenos días a ambos. Muchísimas gracias por la invitación.